El Operador Nacional de Electricidad solicitó el aval del Ministerio de Energía para dar inicio con un periodo de racionamiento de energía en el sistema eléctrico ecuatoriano. Los apagones vuelven al país. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Este momento el contacto es con el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, para hablar sobre los apagones que se vienen en el país. Parece inminente, la decisión ya está únicamente en manos de las autoridades de gobierno. Ingeniero Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias. A la orden. Ingeniero, esto parece es algo que ya se había anunciado y esto se advierte que es un cúmulo de errores tras errores en el sector eléctrico. ¿Por qué llegamos hasta los apagones que parece que llegarán ya en las próximas horas? Mire, si me permite, el 9 de febrero del presente año, el viceministerio envió una carta, una comunicación a varios funcionarios, entre ellos el gerente general de SELEC, en la que le comunica que hubo problemas a finales del año 2022 y que podría presentarse la situación en el periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024. Y le recomienda varias acciones, como por ejemplo recuperación de plantas térmicas, suministro de combustibles, habla actualización del catastro de los generadores del sector productivo, cosa que no se lo ha hecho, y habla entre otras medidas también de las regulaciones con paneles fotovoltaicos y reducción de pérdidas. Y fíjese que en octubre el señor ministro declara la emergencia en base a una comunicación del SENACE que le dice que los motivos son bajos caudales en la zona amazónica, lo cual pues ya se conoce que sucede todos los años, retraso de las precipitaciones en la zona occidental ante el fenómeno del Niño, que ya se conocía, restricciones por el suministro de combustible, es decir, le recuerda el representante del SENACE al señor ministro lo que en febrero ya se había advertido, que es el tema combustibles, ¿no? Mantenimientos correctivos no programados, es decir, todo este tema que ha sucedido ya se lo había advertido con suficiente tiempo de anticipación. Y en el sector eléctrico todo el mundo conoce que este asunto del mantenimiento del parque térmico es de 4 o 5 años atrás, de tal manera que sí llama la atención que habiendo personas que conocen del sector, ¿no?, esto haya ocurrido, ¿no? Y yo considero pues que poco o nada se puede hacer en este momento. Creo que debería fortalecerse, preocuparse mucho por el tema suministro de combustible, que no falle, sobre todo en las plantas térmicas que ya son un poco obsoletas. No se ha hecho nada con respecto a la generación del sector productivo. Existe un comunicado del sector industrial que manifiesta que el señor viceministro, el ingeniero Jaramillo, se acercó y aceptó una invitación, pero que ya el viceministro no está más y que ahora hay otro viceministro que es un abogado, viceministro de Minas encargado del sector eléctrico. Entonces usted tiene en este momento liderando este déficit de energía eléctrica al señor abogado que es presidente de EMCO, al señor abogado que es el señor ministro de Energía y al señor abogado que es viceministro de Minas encargado del sector eléctrico, ¿no? Entonces estamos nosotros en el sector eléctrico en esta emergencia nacional dirigido por 3 abogados. ¿Quién debería estar dirigiendo? ¿Perdón? ¿Quién debería estar dirigiendo? ¿Un técnico? A mi juicio, EMCO no debería estar en el Ministerio de Energía. Peor, presidirlo. Hay un decreto de este gobierno que permite que el presidente de EMCO preside el directorio, los directorios, ¿no?, de
SELEC, el directorio de Petroecuador, directorio de CENEL, ¿no? Si usted sigue con el mismo esquema, si tiene un solo ministerio con los 3 sectores más importantes del país, ¿no?, va a tener un movimiento muy lento. Yo sugiero que haya una independencia de los ministerios, o sea, que el Ministerio de Electricidad tenga a su propio ministro. El viceministro normalmente hace lo que el ministro le permite hacer, ¿no? Y si el ministro es un experto, abogado en el sector petrolero, que se lo reconoce, no poco o nada sabe del sector eléctrico. Fíjese usted que en la rueda de prensa que hubo hace un par de semanas, que se anunciaba lo crítica de la situación, estaba el señor ministro de Energía, estaba el señor gerente de SELEC y el representante del SENACE, pero no estaba el señor presidente de DENCO. Es decir, para dar cara, para responder por los apagones, no aparece EMCO, de tal manera que si usted sigue con el mismo sistema de tener una empresa pública muy grande y tener un ministerio con 3 sectores tan importantes, ¿no?, tiene usted ahí los resultados. Ingeniero, volviendo un poco a la advertencia hecha en febrero de este año, 8 meses antes, ¿era tiempo suficiente para tomar correctivos y eventualmente llegar a este punto octubre sin apagones? ¿Tiempo suficiente? Lo que sucede es que esta advertencia fue hecha por escrito. Quizás hubiera sido un poco apretado, pero mire usted que la planta térmica de 125 megavatios Esmeraldas todavía no entra en servicio, y eso ayudaría más. En este momento dependemos un poco del suministro de Colombia, ¿no? Existe la contratación de 55 megavatios que llegarían de unos motores Hyundai, contratación directa que podría estar en enero o febrero, me dicen diciembre o enero, ¿no? Existe también la intención de importar gas natural para Termogas Machala, pero lo preocupante de este tema es que existe una licitación para explorar el gas del Golfo, ¿no? Y de alguna manera son procesos que se contraponen, ¿no? Existe una comunicación de SELEC del 2 de agosto en la que Petroecuador le cita contestaciones de Petroecuador que dice que no sería posible suplir la necesidad de gas natural de la central Termogas Machala con la producción del campo Amistad en el corto plazo. Y luego dice, Petroecuador indicó que no es factible realizar la interconexión de un banco con gas natural importado a las facilidades del campo Amistad. Sin embargo, el señor ministro en declaraciones públicas manifestó que están contratando a un experto para que verifique si el gas natural importado no se contamina con el gas producido por la plataforma de Termogas Machala. Todavía no conocemos ese informe y se supone que se importarían gas natural para aumentar la capacidad de Termogas en unos 120 megavatios, es decir, todo hecho a destiempo. Entonces, contestando a su pregunta, ¿no? En febrero se lo puso por escrito, pero ya desde el año anterior sabíamos lo que iba a ocurrir y no se tomaron las medidas correspondientes, ¿no? Y de hecho, desde el año anterior se sabía del fenómeno del Niño, por ejemplo, se sabía también de las complicaciones respecto de los bajos caudales en las hidroeléctricas, además de los problemas que ya arrastran las hidroeléctricas. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la salida en este momento? Porque si bien esperar de las lluvias o como en algún momento decían, pedirle a Dios que llueva, creo que no es la opción. Me parece de mal gusto una declaración de ese tipo del señor ministro. Me parece a mí que es poco lo que podemos hacer en este momento. Sin embargo, yo me preocuparía de que el suministro de combustible sea el adecuado, en primer lugar. En segundo lugar, yo me acercaría al sector productivo, le diría, necesitamos que ustedes generen, no solamente para ciertas horas que pudiera haber racionamiento, sino que generen todo el día o
por lo menos las horas de trabajo de ellos, les daría las facilidades para conseguir combustible, porque si ellos generan con combustible, que obviamente va a salir un poco más caro, permitirían que la generación del Estado sea menor y de alguna manera, aunque sea mínima, guarde usted un poco agua en los embalses, ¿no? O sea, proteger un poco la generación hidroeléctrica, ¿no? Tratar de recuperar todo el parque térmico que sea posible. Pero ya a estas alturas es un poco difícil. Pienso que nosotros deberíamos aprender la lección, deberíamos preocuparnos por el próximo año, ¿no? Y si nosotros no enfrentamos el problema en su real magnitud, vamos a repetir exactamente lo mismo. El sector está absolutamente politizado. Fíjese usted que en CENEL han habido 5 gerentes en 2 años, ¿no? Entonces, cuando usted entrega esos cargos por cuotas políticas, esos son los resultados, ¿no? Además, es difícil presentar pruebas, pero se nota un deterioro, se nota una corrupción en los procesos, ¿no? Se nota que hay compañías que no tienen experiencia, que quieren acceder a ciertos procesos, y hay recomendaciones del más alto nivel. Y hay gente, ingeniero Rodríguez, hay gente que ha denunciado, inclusive ya por estos días comienzan a salir ciertas denuncias, unas formales que se ha presentado, por ejemplo, en la Fiscalía, otras ya a través de opiniones, en donde se sugiere que este ha sido una suerte de momento creado para generar ciertas negociaciones, al menos de las cuales se sospecha podrían ser irregulares. Fíjese, si usted analiza un poco el caso de Termogas Machala, ¿no? Hay 5 unidades de 20 megavatios que existe un proceso con esas plantas para recuperarlas, pero las compañías que quieren acceder a esos procesos son recomendaciones de personas cercanas a la presidencia de la República. Incluso eso motivó la cancelación del gerente de Termogas por instrucciones superiores. Entonces, obviamente es difícil presentar pruebas, pero de la lectura que usted tiene de todo lo que sucede, llega a la conclusión de que parte del problema no es técnico, no es falta de conocimiento del sector, no es que no sabíamos que no iba a ocurrir. No es tampoco falta de previsión, sino que de alguna forma tiene sentido estas denuncias que circulan por estos días. Yo pensaría que es necesario un examen especial, ¿no? Porque las personas que están al frente del sector conocen el sector. Entonces hay algo que no nos han dicho y es lo que deberíamos averiguar para que no vuelva a ocurrir. Ahora, se vienen los apagones, necesariamente creo que es algo que se vendrá. ¿Qué tan fuerte podría ser el tipo de racionamientos, tomando en cuenta la capacidad de generación y la limitada importación que podemos tener, incluso porque Colombia ya ha puesto cierto límite en la exportación? Es difícil contestar esa pregunta. Depende un poco de lo que nos dé Colombia. Estaba hablando con un amigo que trabaja en una generación privada y me decía que hubo redespacho de carga, es decir, que eso lo hace el SENACE, ¿no? Y que de la información que él tenía, Colombia nos había dado más energía el día de hoy, que los embalses no habían variado mucho y que posiblemente para mañana no habría apagones, ¿no? Entonces, contestando a su pregunta, dependemos un poco de Colombia, dependemos un poco de que haya el adecuado suministro de combustibles en las plantas térmicas, dependemos si entra o no entra Esmeraldas en los próximos días. Es decir, vamos más o menos a vivir al día por estas semanas, un poco lo que ocurre en el día. Si nos dan más energía tenemos, si nos dan menos, pues apagones, y esa va a ser la dinámica. Usted lo ha descrito, exactamente, como usted lo describe es así. Entonces, lo que no se ha hecho, y me parece que podría ayudar en algo, es la generación del sector industrial, del sector comercial, del sector hotelero y de los centros de salud. No ha habido ningún acercamiento y en otras ocasiones pues sí ha habido esa precaución. En febrero el viceministerio lo solicitó, pero que yo conozca no ha habido ningún acercamiento. Es más, hay un boletín de prensa del sector industrial
que dice que se acercó el señor viceministro, pero ya no hay con quién hablar porque hace 2 semanas era uno y ahora es otro. Entonces no hay ese acercamiento. Es decir, quizás no ha habido la tranquilidad para enfrentar el problema adecuadamente, ¿no? Pero usted ha descrito la situación. Tenemos que vivir el día a día, a ver si es que Colombia nos da o no energía, a ver si llueve un poquito, como llovió en el estadio de Liga de Quito. Yo pensé que quizás iba a llover un poquito más y que ayudaría a las centrales hidroeléctricas, pero ahí vamos, o sea, viviendo el día a día. Para recoger las palabras del ministro, entonces dependemos de Dios y esta vez de los vecinos. Dependemos de los vecinos y fundamentalmente pues que haya un poco más de agua, pero ya le digo, hay medidas que no se han tomado, como es el tema de los generadores del sector productivo, y creo que deberíamos prestarle mucha atención al suministro de combustibles, porque si este falla, y eso ya depende de nosotros, podría haber una situación que empeore. Y el otro tema es los recursos económicos, ¿no? O sea, dependemos de finanzas porque todo está centralizado. Entonces, si finanzas no hace las transferencias respectivas, no hay dinero para la importación de combustible y eso es otro problema. El problema, aparte, y con esto cierro, ingeniero Rodríguez, aparte de la provisión de combustible, por un lado, el parque termoeléctrico no está tampoco al 100%. No está al 100%, pero eso lo conocemos, por lo menos en el sector eléctrico lo conocemos hace muchos años atrás. Existe un parque térmico obsoleto de más de 50 años, otros de más o menos 40 años, y lo lamentable es que ahora se contrata en forma directa unos equipos Hyundai que pueden ser que lleguen en enero, y quizás en enero ya tengamos lluvias. Entonces usted está haciendo una contratación directa de $65 millones a destiempo, es decir, como que no tiene buena presentación, no se ve bien. Si usted no hace cambios radicales en este sector, el próximo año vamos a hablar exactamente de lo mismo y va a hacer usted las mismas preguntas. Para describirlo con una palabra, negligencia. Sí, y algo más, negligencia y algo más. Esperemos. ¿Y el algo más es corrupción? Sí, yo creo que amerita un examen especial, porque conocimiento del tema había. Pero yo creo que ya amerita que nosotros los ecuatorianos conozcamos qué ha habido. Yo no tengo pruebas realmente, pero tampoco tengo dudas. Grave la lectura sobre lo que ocurre en el sector eléctrico. Ingeniero Rodríguez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias. Ha sido el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, hablando sobre los apagones en nuestro país. Un diagnóstico preocupante respecto de lo que ocurre, no solo por la falta de decisiones adecuadas, a pesar de las advertencias que se habrían hecho ya desde el mes de febrero, a pesar de la situación, por ejemplo, del parque termoeléctrico en condiciones obsoletas desde hace varios años. Ha descrito con 2 palabras que de alguna forma dan la lectura a lo que ocurre hoy en nuestro país en el sector eléctrico: negligencia y corrupción. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.